El millonario visitaba la tumba de su esposa, buscando consuelo. De repente, escuchó el llanto de dos bebés tan parecidos a ella. Descubre entonces que son hijos de ella, fruto de una traición. En vez de rechazarlos, decide acogerlos, sorprendiendo a todos. Las historias que contamos pueden transformar tu día y calentar tu alma. Suscríbete y permite que cada narrativa forme parte de tu vida. En una tarde de otoño en la Ciudad de México, el cielo pintado en tonos de gris parecía reflejar el estado de ánimo de Ricardo Mendoza Montenegro. A los 45 años, el empresario del ramo de la tecnología observaba la ciudad a través de las ventanas de su oficina en el último piso de uno de los más imponentes rascacielos de Paseo de la Reforma. Su imperio corporativo, Mendoza Tech Solutions, era admirado por muchos, pero en aquel momento todo el éxito profesional parecía vacío. Hacía exactamente 6 meses que Elena, su esposa, había partido de forma repentina después de un aneurisma. El matrimonio de 15 años había terminado de manera abrupta, dejando solo memorias y un apartamento repleto de silencio. Ricardo mantenía la rutina por pura fuerza del hábito, pero su alma vagaba perdida entre reuniones corporativas y noches de insomnio. En aquella tarde específica, algo lo impulsaba a hacer algo diferente. Canceló todos los compromisos, para asombro de su eficiente secretaria, Margarita, y decidió visitar el lugar donde Elena descansaba. El Panteón de Dolores, con sus árboles centenarios y tumbas históricas, guardaba ahora también sus más preciosos recuerdos. Mientras caminaba por los senderos de piedra del cementerio, Ricardo rememoraba los momentos con Elena. El primer encuentro en la Facultad de Administración, cuando ella derramó café en su camisa blanca, las tardes de domingo preparando recetas locas en la cocina, los viajes improvisados a la playa. Elena tenía esa capacidad única de traer color y espontaneidad a su vida meticulosamente planeada. Fue cuando sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido inesperado. Al principio, pensó que era solo el viento entre los árboles, pero pronto lo identificó. Era un llanto de bebé. No un llanto cualquiera, sino un lamento suave y constante que parecía venir de algún lugar cercano. Intrigado, Ricardo siguió el sonido, sus pasos haciendo eco en las piedras del camino. Lo que encontró cambiaría su vida para siempre. Detrás de una tumba cercana, parcialmente protegidos por un pequeño arbusto, estaban 2 bebés. Gemelos, por lo que podía percibir, no debían tener más que algunas semanas de vida. Estaban cuidadosamente envueltos en mantas azul claro, una con la letra T y otra con la letra F bordadas en dorado. El shock inicial dio lugar a una urgencia protectora. Ricardo inmediatamente tomó su celular y llamó a una ambulancia, mientras intentaba calmar a los bebés. Al sostener a uno de ellos en sus brazos, algo extraño sucedió. La forma de los ojos, el tono de la piel. Había algo familiar en aquellos rasgos delicados que hizo que su corazón se acelerara. «¿Señor Mendoza?» La voz de un guardia del cementerio lo trajo de vuelta a la realidad. «¿Está todo bien?» Escuché llanto de niño. «Encontré a estos bebés abandonados», respondió Ricardo, su voz traicionando la emoción que intentaba controlar. «Ya llamé a una ambulancia. Por favor, ¿puede llamar a la policía también?» Mientras esperaban a las autoridades, Ricardo no podía desviar la mirada de los gemelos. El niño y la niña ahora estaban más calmados, como si sintieran que estaban seguros. El parecido que había notado inicialmente se volvía más evidente con cada minuto que pasaba. Era como si estuviera mirando una versión en miniatura de... No, era imposible. Su mente le estaba jugando trucos, creando conexiones que no existían solo porque estaba emocionalmente frágil. Aún así, cuando la ambulancia llegó y los paramédicos comenzaron a examinar a los bebés, Ricardo tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. «Voy a acompañarlos al hospital», declaró con firmeza. «Soy Ricardo Mendoza y me responsabilizo de todos los gastos necesarios». En el trayecto hasta el Hospital Ángeles, Ricardo hizo varias llamadas. A su abogado, el LIC, Pablo Medina, pidiéndole que preparara toda la documentación necesaria para una posible custodia temporal. A Margarita solicitando la cancelación de su agenda por el resto de la semana. Y finalmente,
a su ama de llaves, doña Lupita, pidiéndole que preparara el apartamento para posibles visitas. Al llegar al hospital, mientras los bebés eran examinados, Ricardo fue abordado por una trabajadora social del hospital que se presentó como Mariana Sánchez. Señor Mendoza, necesitamos registrar todo lo ocurrido e iniciar los procedimientos legales. ¿Podría contarme exactamente cómo encontró a los niños? Mientras relataba los acontecimientos, Ricardo no podía alejar la sensación de que había algo más grande detrás de aquel encuentro. ¿Por qué los bebés estaban justo cerca de la tumba de Elena? ¿Por qué tenían características tan familiares? Y principalmente, ¿por qué sentía una conexión tan fuerte con dos niños que acababa de encontrar? La respuesta a estas preguntas vendría más pronto de lo que imaginaba y cambiaría completamente su perspectiva sobre el amor, la familia y el perdón. Pero en aquel momento, todo lo que Ricardo sabía era que no podía simplemente dar la espalda a aquellos bebés. Algo en el destino los había puesto en su camino, y por primera vez en 6 meses, sentía que su vida tenía un propósito nuevamente. «Señor Mendoza», llamó una enfermera interrumpiendo sus pensamientos. «Los exámenes preliminares están listos. El médico quisiera hablar con usted». Ricardo respiró profundo y siguió a la enfermera por los pasillos blancos del hospital, sin saber que estaba a punto de descubrir una verdad que sacudiría los cimientos de todo lo que creía saber sobre su vida con Elena. El consultorio del doctor. Fernando Alvarado, con sus paredes en tonos pastel y diplomas cuidadosamente dispuestos, parecía demasiado pequeño para contener la ansiedad de Ricardo. El pediatra, un hombre de mediana edad con cabellos canosos y expresión serena, hojeaba los resultados de los exámenes con atención meticulosa. «Señor Mendoza, los gemelos están en excelente estado de salud», comenzó el médico, ajustando sus gafas. «Son un niño y una niña, de aproximadamente 3 semanas de vida. Están bien alimentados y no presentan signos de negligencia. De hecho, parecen haber recibido cuidados adecuados desde el nacimiento». Ricardo absorbía cada palabra, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. ¿Cómo bebés tan bien cuidados fueron a parar a esa situación? Sus manos, siempre firmes en las negociaciones más complejas, ahora inquietas, tamborileaban en el brazo del sillón. «Doctor», comenzó Ricardo vacilante, ¿existe alguna forma de descubrir el origen de estos niños? Quiero decir, sus padres biológicos». El médico se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos sobre la mesa. «Con una prueba de ADN podríamos identificar a los padres si tuviéramos material genético para comparar». «¿Por qué pregunta? ¿Notó algo específico?» Ricardo tragó saliva, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Es una impresión extraña, doctor. Sus rasgos me recuerdan a alguien». En este momento, la trabajadora social Mariana, que acompañaba la conversación, intervino. «Señor Mendoza, si usted tiene alguna sospecha sobre el origen de los niños, sería importante compartirla con nosotros». Ricardo se pasó las manos por el rostro, tratando de organizar sus pensamientos. «Mi esposa, ella partió hace 6 meses, y estos bebés tienen rasgos que me recuerdan mucho a ella. Sé que parece una locura, pero no es una locura», interrumpió el doctor Fernando. «Si usted tiene algún material genético de su esposa, podemos realizar una prueba comparativa». Por un momento, Ricardo permaneció en silencio. En su casa, guardaba un mechón del cabello de Elena que ella se había cortado poco antes de su partida, guardado en una pequeña caja de madera junto con otros recuerdos. En ese momento, ella había hecho un gran cambio en su aspecto, y bromeando guardó el mechón diciendo que era para que él no se olvidara de cómo era ella. «Sí, tengo», respondió finalmente. «Puedo proporcionarlo hoy mismo». Las siguientes horas pasaron como un borrón. Ricardo fue a su casa a buscar el material genético. Firmó varios documentos autorizando las pruebas y mientras esperaba, pasó tiempo con los gemelos en el área neonatal. La niña, a quien las enfermeras apodaron Tina por la letra T en su manta, tenía una mirada curiosa y atenta. El niño, temporalmente llamado Felipe por la letra F, era más tranquilo y sonreía con facilidad. Durante la espera, Ricardo recibió la visita de su abogado, el LIC, Pablo Medina,
que trajo noticias sobre los procedimientos legales. «Ricardo, conseguí una custodia provisional de 30 días», explicó el abogado, ajustando su corbata azul marino. «Eso nos da tiempo para investigar la situación adecuadamente. Pero necesito advertirte, si estos bebés realmente tienen alguna conexión con Elena, esto puede traer complicaciones». Ricardo solo asintió, su mente un torbellino de posibilidades. ¿Cómo pudo Elena haber ocultado algo así? ¿Acaso ella sabía de la existencia de estos niños? Y si lo sabía, ¿por qué no se lo había contado? Pasaron 3 días hasta que los resultados estuvieron listos. Durante ese periodo, Ricardo prácticamente se mudó al hospital. Trabajó de forma remota, organizó una habitación para los bebés en su penthouse y comenzó a investigar sobre cuidados de recién nacidos. Algo dentro de él ya sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Cuando el doctor Fernando lo llamó nuevamente a su consultorio, Ricardo se dio cuenta por la expresión del médico que sus sospechas eran correctas. «Señor Mendoza, los resultados son concluyentes», dijo el médico, su voz suave pero firme. «Los gemelos son, sin duda, hijos biológicos de su esposa Elena». El mundo pareció girar alrededor de Ricardo. Sus manos se aferraron a los brazos del sillón con fuerza, como si buscaran un apoyo para no derrumbarse. Años de recuerdos con Elena comenzaron a distorsionarse, ganando nuevas perspectivas, nuevos significados. Pero, ¿cómo? Fue todo lo que logró murmurar. Por los cálculos, considerando la edad de los bebés, fueron concebidos aproximadamente hace 10 meses, explicó el médico. Lo que significa que Elena estaba embarazada cuando partió, completó Ricardo, su voz entrecortada. Y no me lo dijo. Mariana, que estaba presente nuevamente, se inclinó hacia él. «Señor Mendoza, sé que esto es un shock, pero necesitamos discutir los próximos pasos. ¿Aún desea mantener la custodia provisional de los niños?» Ricardo miró por la ventana del consultorio, observando la ciudad que continuaba su ritmo frenético, ajena al terremoto emocional que acababa de ocurrir en su vida. Pensó en Elena, en los 15 años de matrimonio, en las promesas de honestidad que se habían hecho el uno al otro. Pensó en los gemelos, inocentes en medio de toda esta situación. «Sí», respondió finalmente, su voz encontrando una firmeza que no sabía que poseía. «Ellos son parte de ella, y ahora son mi responsabilidad». Lo que Ricardo no sabía era que esta decisión sería solo el primer paso en un viaje que probaría no solo su capacidad de perdonar, sino también su comprensión sobre el verdadero significado de familia. Y en algún lugar, entre las sombras de su pasado con Elena y la luz que los gemelos traían a su vida, encontraría una verdad aún más sorprendente. Aquí, cada historia es una lección de vida llena de emoción y reflexión. Suscríbete y no te pierdas ninguno de estos viajes inolvidables. La noticia sobre los gemelos se extendió por la familia Mendoza como fuego en paja seca. La mañana siguiente a la confirmación del ADN, Ricardo se encontraba en su sala de estar, ahora transformada en una improvisada arena familiar. Su madre, Beatriz Mendoza, una señora elegante de 70 años, ocupaba el sofá principal como si fuera un trono, mientras su padre, Augusto, caminaba de un lado a otro, su bastón marcando el ritmo de la indignación. «Es un absurdo», tronó Augusto, su voz haciendo eco en el ambiente. «No puedes simplemente adoptar los frutos de una... «Papá», interrumpió Ricardo, su voz firme pero controlada. «Son niños inocentes». Beatriz ajustó su collar de perlas, un gesto que siempre precedía a sus sentencias más severas. «Ricardo, querido, piensa en el escándalo. Los Mendoza son una de las familias más tradicionales de la Ciudad de México. ¿Qué dirá la gente?». Del otro lado de la sala, Eduardo, el hermano mayor de Ricardo, se mantenía en un silencio calculado. Como presidente del consejo de la empresa familiar, sus palabras siempre llevaban un peso extra. «¿Tienes idea del impacto que esto puede tener en los negocios?», cuestionó Eduardo finalmente. «Nuestras acciones pueden desplomarse cuando esta historia salga a la luz». Ricardo observó a su familia, personas que siempre había admirado y respetado, pero que ahora parecían extraños, juzgando una situación que apenas comprendían.
En el piso de arriba, doña Lupita cuidaba de los gemelos, que habían recibido el alta del hospital el día anterior. «No estoy pidiendo permiso», declaró Ricardo levantándose. «Estoy comunicando mi decisión. Tina y Felipe se quedarán conmigo». «Ya hasta les pusiste nombres», exclamó Beatriz, llevándose las manos al rostro. «Ricardo, por favor, sé razonable. Existen excelentes instituciones que pueden...» «Ni termines esa frase, mamá», cortó Ricardo, su voz temblando levemente. «Ellos son mi responsabilidad ahora». Eduardo se acercó a su hermano, poniendo una mano en su hombro. «Rick, siempre hemos sido cercanos. Sabes que solo quiero tu bien. Pero esto es una locura. ¿Cómo vas a criar solo a 2 niños que ni siquiera son tuyos?» En ese momento, el llanto de uno de los bebés resonó por el apartamento. Ricardo sintió una opresión en el pecho, un instinto protector que crecía cada día. «Con permiso», dijo dirigiéndose a las escaleras. «Mis hijos me necesitan». «¿Tus hijos?» La voz de Augusto tembló de indignación. «Son hijos de la traición, Ricardo. Una mancha en la memoria de Elena». Ricardo se detuvo a mitad de la escalera, volviéndose lentamente. «Elena pudo haber cometido errores, papá. Pero estos bebés son inocentes. Y si la familia Mendoza no puede entender eso, quizás sea hora de que yo redefina lo que significa familia para mí». En la habitación de los gemelos, encontró a doña Lupita meciendo a Tina, mientras Felipe dormía tranquilamente en su cuna. La señora de cabellos grises, que trabajaba para él desde hacía más de una década, sonrió gentilmente. «Patrón», susurró ella, «la niña solo quería que la cargaran. A veces es todo lo que necesitamos, ¿no es así?» Ricardo tomó a Tina en sus brazos, sintiendo cómo el pequeño cuerpo se calmaba contra su pecho. Era increíble cómo, en solo unos días, estas 2 pequeñas vidas se habían vuelto tan importantes para él. El sonido de pasos en la escalera anunció la llegada de Eduardo. Su hermano se detuvo en la puerta, observando la escena con una expresión compleja. «Rick», comenzó él, su voz más suave ahora, «¿realmente vas a seguir adelante con esto?» «Sí», respondió Ricardo, sin desviar los ojos de Tina, que ahora dormía en sus brazos. «Y si eso significa perder el apoyo de la familia, que así sea». Eduardo se pasó las manos por el cabello canoso, un gesto que recordaba mucho a su padre. «Siempre fuiste el idealista de la familia, hermanito. Pero esta vez estás solo». «No estás solo, don Eduardo», intervino doña Lupita, sorprendiendo a todos con su atrevimiento. «El patrón me tiene a mí, y tiene a estos angelitos que Dios puso en su camino». Ricardo sintió una ola de gratitud hacia el ama de llaves. Mientras acomodaba a Tina en su cuna, tomó una decisión que cambiaría definitivamente su vida. «Eduardo», llamó, volviéndose hacia su hermano. «Mañana comenzaré los procedimientos para desligarme de las empresas Mendoza. Me enfocaré solo en mi propia empresa». «No puedes estar hablando en serio», exclamó Eduardo, olvidándose de mantener la voz baja. «Nunca he hablado más en serio», respondió Ricardo. «Estos bebés necesitan un padre presente, no un ejecutivo adicto al trabajo. Y si la familia no puede aceptar mi decisión, necesito crear mi propio camino». Esa noche, después de que todos se fueron, Ricardo se sentó entre las cunas de los gemelos, observando sus rostros serenos durante el sueño. Aún había mucho por descubrir sobre las circunstancias que los trajeron hasta él. Pero una cosa era cierta: su vida había cambiado para siempre y no había vuelta atrás. Lo que él no sabía era que pronto una nueva persona entraría en su vida, alguien que lo ayudaría no solo a entender mejor el significado de familia, sino también a descubrir que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. La rutina en el apartamento de Ricardo se transformó completamente en las semanas siguientes. La oficina minimalista y organizada dio lugar a un espacio acogedor, con juguetes, pañales y biberones. Las noches de sueño ininterrumpido se convirtieron en un recuerdo lejano, reemplazadas por alimentaciones cada 3 horas y cambios de pañales en la madrugada. En esa mañana específica, mientras intentaba equilibrar a Tina en sus brazos, mientras preparaba el biberón de Felipe, Ricardo escuchó sonar el timbre. Doña Lupita, que estaba doblando ropita en la lavandería, se apresuró a atender. «Buenos días»,
Soy Clara Olivares, trabajadora social del DIF. Se presentó una mujer joven de aproximadamente 35 años, cabello castaño recogido en un moño despreocupado y ojos color miel que transmitían una serenidad natural. Vine a hacer la primera visita de seguimiento. Ricardo, aún con Tina en brazos, se acercó a la puerta. Clara lo observó con una mezcla de curiosidad y aprobación al ver cómo sostenía a la bebé con naturalidad. «Señor Mendoza», sonrió, extendiendo la mano libre de los papeles que cargaba. «Es reconfortante ver que ya ha desarrollado habilidades con los bebés. Por favor, llámeme Ricardo», respondió él, devolviendo la sonrisa. «Y sí, estoy aprendiendo en la práctica. Cada día es un nuevo descubrimiento». Clara entró al apartamento, sus ojos profesionales registrando cada detalle del ambiente. Notó las cunas en la habitación adaptada, la organización de los productos de higiene, las rutinas anotadas en un pizarrón en la cocina. «Veo que se ha preparado bien», comentó ella haciendo anotaciones. «¿Cómo está siendo la adaptación?» Ricardo se sentó en el sofá, acomodando a Tina, que comenzaba a inquietarse. «Sinceramente es desafiante, pero cada sonrisa de ellos compensa cualquier noche mal dormida». Clara observó cómo él, naturalmente, comenzó a mecer a Tina, que pronto se calmó. «Sabe, Ricardo, en 15 años de profesión, raramente he visto a alguien adaptarse tan bien a una situación tan compleja. Tal vez porque ellos llenaron un vacío que ni siquiera sabía que existía», confesó él, sorprendiéndose por su propia sinceridad ante aquella desconocida. Clara se sentó en el sillón frente a él, sus ojos encontrándose con los de él, con una comprensión que iba más allá de lo profesional. «Sé lo que es perder a alguien y encontrar propósito en lugares inesperados. Fui adoptada a los 6 años, después de que mis padres biológicos fallecieron en un accidente. Mis padres adoptivos me salvaron no solo de la soledad, sino que me mostraron que la familia va mucho más allá de la sangre». Ricardo sintió algo diferente en el aire, una conexión que no esperaba. Antes de que pudiera responder, Felipe comenzó a llorar en la cuna. «¿Puedo?», se ofreció Clara, levantándose. Con una naturalidad sorprendente, tomó a Felipe en brazos, calmándolo instantáneamente. «Hola, pequeño, tienes los ojos de tu madre, ¿sabías?». Ricardo se congeló. «¿Tú conocías a Elena?». Clara negó suavemente con la cabeza. «No personalmente, pero vi fotos en los registros del caso, y ahora, viendo a los bebés, el parecido es innegable». Por unos momentos, permanecieron en silencio, cada uno con un bebé en brazos, como si formaran un cuadro perfectamente natural. Doña Lupita, observando discretamente desde la cocina, sonrió para sí misma. «Ricardo», Clara rompió el silencio, su voz profesional nuevamente. «Necesito hacer algunas preguntas sobre sus planes futuros, sobre trabajo, rutina, apoyo familiar». La sonrisa de él disminuyó levemente. Bien, en cuanto al apoyo familiar, le contó sobre la reacción de los Mendoza, su decisión de alejarse de los negocios de la familia, los planes de administrar su propia empresa de forma más flexible. Clara escuchó atentamente, sus anotaciones ocasionales interrumpidas solo por los sonidos suaves de los bebés. «¿Sabe?», dijo finalmente, «a veces las familias que construimos son más fuertes que las que heredamos. Es lo que estoy empezando a percibir», respondió Ricardo, observando cómo Felipe parecía perfectamente cómodo en los brazos de ella. «Pero confieso que a veces me pregunto si soy capaz de hacer esto solo. Nadie necesita hacer todo solo». Clara sonrió, sus ojos encontrándose con los de él nuevamente. «Existen personas dispuestas a ayudar, solo hay que permitirlo». La visita se extendió por más tiempo del planeado. Clara no solo hizo las verificaciones necesarias, sino que también compartió consejos prácticos, historias de su experiencia con adopción y, sin darse cuenta, trajo una ligereza que el apartamento no había visto en mucho tiempo. Cuando finalmente se preparó para irse, ya al final de la tarde, Ricardo sintió una punzada de decepción que lo sorprendió. «Volveré la próxima semana para otro seguimiento», informó ella organizando sus papeles. «Pero si necesita algo antes, aquí está mi tarjeta». Ricardo tomó la tarjeta, sus dedos rozando levemente los de ella. «Gracias, Clara, por todo». Después de que ella se fue,
Él se quedó parado en la puerta por un momento, la tarjeta aún en sus manos, pensando en cómo algunas personas tienen el don de traer luz incluso en los momentos más nebulosos. Doña Lupita, pasando junto a él con una cesta de ropa limpia, no pudo contener un comentario. «Sabe, patrón, a veces los ángeles vienen en forma de trabajadora social». Ricardo sonrió, guardando la tarjeta con cuidado en su cartera. Aquella visita había traído más que una evaluación profesional, había traído esperanza, y tal vez el inicio de algo que aún no podía definir. Una semana después de la visita de Clara, Ricardo se encontraba en su oficina en casa, analizando documentos cuando su celular vibró. Era un mensaje de Mariana Sánchez, la trabajadora social del hospital. «Necesitamos hablar. Encontré algo sobre el día en que los gemelos fueron dejados en el cementerio». El corazón de Ricardo se aceleró. Después de programar un encuentro para esa tarde en el café cerca del hospital, llamó a doña Lupita para que se quedara con los bebés. El ama de llaves, que ya era prácticamente parte de la familia, asintió con comprensión. El café Bellavista, con sus mesas de madera oscura y ambiente acogedor, estaba relativamente vacío cuando Ricardo llegó. Mariana ya lo esperaba, una carpeta marrón sobre la mesa y una expresión seria en el rostro. «Las cámaras de seguridad del cementerio», comenzó ella sin rodeos, «finalmente nos proporcionaron las imágenes de ese día, y hay algo que necesitas ver». Deslizó algunas fotos sobre la mesa. En las imágenes en blanco y negro, una mujer de aproximadamente 40 años, usando lentes oscuros y un pañuelo en la cabeza, cargaba una bolsa grande donde presumiblemente estaban los bebés. Ricardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Conozco a esa mujer», susurró. «Es Beatriz Almeida, era la mejor amiga de Elena». «Logramos localizarla», informó Mariana. «Está dispuesta a hablar contigo, pero solo en privado. Dijo que debe explicaciones que Elena nunca tuvo la oportunidad de dar». Esa misma noche, Ricardo condujo hasta la dirección proporcionada por Mariana. Beatriz vivía en un apartamento modesto en la colonia Condesa. Cuando abrió la puerta, sus ojos estaban rojos de llorar. «Ricardo», su voz tembló. «Pasa, por favor. Tenemos mucho de qué hablar». El apartamento era acogedor, con paredes repletas de fotos. En varias de ellas, Beatriz y Elena sonreían juntas, registros de una amistad de décadas. «¿Por qué, Beatriz?», preguntó Ricardo, su voz controlada pero tensa. «¿Por qué dejar a los bebés de esa forma?». Beatriz se sentó, sus manos temblando al servir té. «Elena me hizo prometer. Ella sabía que no tenía mucho tiempo. El aneurisma fue detectado durante el embarazo, pero se negó a interrumpirlo». Ricardo sintió que el mundo giraba. ¿Ella lo sabía? «Sí». Beatriz se secó una lágrima. «Los médicos dijeron que el embarazo agravaría su condición, pero estaba determinada a tener a los bebés. Me hizo jurar que los protegería y que, cuando llegara el momento, los llevaría hasta ti». «¿Pero por qué no contármelo?». La voz de Ricardo falló. «¿Por qué todo este secreto?». Beatriz se levantó, yendo hacia un cajón. Volvió con una carta, el papel ya amarillento por el tiempo. «Ella escribió esto para ti. Me pidió que te la entregara junto con los bebés, pero perdí el valor en el último momento». Con manos temblorosas, Ricardo abrió la carta. «Mi amor, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy ahí. Y significa también que nuestros hijos llegaron hasta ti». «Sí, Ricardo, son nuestros hijos. Sé que debes estar confundido y herido, pensando que te traicioné, pero la verdad es otra. ¿Recuerdas nuestro último intento de fertilización in vitro hace casi un año? ¿Aquel que dimos por fallido? Bueno, no lo fue. Funcionó, pero junto con la noticia del embarazo, vino el diagnóstico del aneurisma. Los médicos dijeron que el embarazo sería un riesgo enorme, pero yo no podía renunciar a nuestro sueño de ser padres. Elegí no contártelo porque te conozco, mi amor. Me habrías convencido de interrumpir el embarazo para salvarme. Y tal vez tendrías razón, pero necesitaba darles esta oportunidad a nuestros hijos. Beatriz fue mi ángel guardián durante todo este tiempo. Me ayudó a ocultar el embarazo, me acompañó a las consultas y prometió cuidar de los niños hasta que pudieran llegar a ti.
Perdóname por no compartir esto contigo. Perdóname por partir así. Pero debes saber que cada decisión fue tomada por amor. Amor a ti, amor a nuestros hijos. Cuida de ellos por mí, Ricardo. Y permítete ser feliz nuevamente. Por siempre tuya, Elena. Ricardo no se dio cuenta de que lloraba hasta ver las lágrimas manchando el papel. Años de dolor y confusión comenzaban a tener sentido. Los gemelos no eran fruto de una traición. Eran el último regalo de Elena, su última prueba de amor. Ella pasó los últimos meses preparándolo todo, continuó Beatriz. Eligió los nombres, Mateo y Florencia. Las mantas con M y F fueron bordadas por ella misma, con las pocas fuerzas que tenía. Mateo y Florencia, repitió Ricardo, sintiendo los verdaderos nombres de sus hijos por primera vez. ¿Por qué esperar tanto para contarme todo esto? Miedo, admitió Beatriz. Miedo de haber fallado a Elena. Miedo de tu reacción. Pero cuando supe que los estabas cuidando tan bien, me di cuenta de que era hora de la verdad. Esa noche, al volver a casa, Ricardo observó a los gemelos durmiendo. Mateo y Florencia, los hijos que Elena eligió tener, aún sabiendo el precio que pagaría. Su celular vibró. Era un mensaje de Clara preguntando sobre la visita de seguimiento del día siguiente. Mirando a los bebés, a la carta de Elena y al mensaje de Clara, Ricardo se dio cuenta de que su historia estaba lejos de terminar. De hecho, tal vez estaba apenas comenzando. Historias que tocan, inspiran y emocionan. Suscríbete y forma parte de este universo de sentimientos. La mañana siguiente amaneció diferente para Ricardo. Después de una noche prácticamente sin dormir, procesando todas las revelaciones, observaba a Mateo y Florencia durante el desayuno, ahora llamándolos por sus verdaderos nombres. Cada pequeño gesto de los bebés parecía tener un nuevo significado, un pedazo de Elena que no había percibido antes. Doña Lupita, que ya había sido informada de toda la verdad, preparaba los biberones con lágrimas en los ojos. La señora Elena siempre fue una guerrera, patrón. Ahora entiendo por qué a veces la sorprendía mirándolo a usted con esa tristeza en la mirada. El sonido del timbre interrumpió el momento. Era Clara, puntualmente a las 10 horas, como habían acordado. Al entrar al apartamento, inmediatamente percibió que algo había cambiado. La energía era diferente, más ligera, a pesar de los ojos cansados de Ricardo. ¿Pasó algo?, preguntó ella, su voz demostrando genuina preocupación. Ricardo asintió, invitándola a sentarse. Mientras doña Lupita cuidaba de los gemelos en la habitación, él compartió con Clara todos los descubrimientos de la noche anterior, incluyendo la carta de Elena. Clara escuchaba atentamente, sus ojos revelando una mezcla de emociones. Mateo y Florencia, repitió ella los nombres suavemente. Son nombres hermosos, les quedan bien. Y esta historia, Ricardo, esto cambia completamente el panorama de la situación legal de los bebés. ¿Cómo así?, preguntó él súbitamente alerta. Siendo sus hijos biológicos, fruto de un procedimiento de fertilización in vitro con su esposa, sus derechos son incuestionables, explicó Clara. Ya no será necesario un proceso de adopción, solo el registro formal con la documentación adecuada. Ricardo dejó escapar un suspiro de alivio que no sabía que estaba conteniendo. ¿Eso significa que nadie puede intentar quitármelos? Exactamente. Clara sonrió, pero pronto su semblante se volvió serio. Sin embargo, Ricardo, percibo que estás emocionalmente afectado con todas estas revelaciones. ¿Cómo te sientes realmente? La pregunta tomó a Ricardo por sorpresa. En las últimas semanas, entre cuidar a los bebés y lidiar con los descubrimientos, apenas había tenido tiempo para procesar sus propios sentimientos. Es complejo, admitió él, pasándose las manos por el rostro. Por un lado, siento un alivio inmenso al saber que Elena nunca me traicionó, que los gemelos son realmente nuestros hijos. Por otro, duele saber que ella pasó por todo esto sola, que eligió darnos la vida de ellos a cambio de la suya. Clara se acercó, poniendo gentilmente su mano sobre la de él. A veces el amor nos lleva a tomar decisiones que otros pueden no entender. Elena hizo su elección por amor, tanto a ti como a los bebés. El toque de Clara, aunque profesional, trajo un consuelo inesperado. Ricardo sintió que su corazón se aceleraba levemente, una sensación
que lo dejó confundido y culpable al mismo tiempo. «¿Sabes?», continuó Clara percibiendo su turbulencia emocional, «en mi trabajo veo muchas historias de amor y pérdida, pero también veo nuevos comienzos. No te sientas culpable por seguir adelante, Ricardo. Es lo que Elena quería». En ese momento, Florencia comenzó a llorar en la habitación, seguida rápidamente por Mateo. Clara sonrió, levantándose. «Vamos a ver qué necesitan nuestros pequeños guerreros». Juntos fueron a la habitación. Clara tomó a Florencia en brazos con naturalidad, mientras Ricardo cuidaba de Mateo. Por unos minutos permanecieron allí, meciendo a los bebés, en una escena que parecía extrañamente familiar y cómoda. «Tienes un don con ellos», comentó Ricardo, observando cómo Florencia se calmaba rápidamente en los brazos de Clara. «Años de experiencia», respondió ella modestamente, pero sus ojos brillaban al mirar a la bebé. «Cada niño que pasa por el sistema toca mi corazón de una manera diferente, pero confieso que estos dos son especiales». Doña Lupita, que observaba la escena desde la puerta, sonrió discretamente. Era la primera vez en meses que veía a su patrón verdaderamente relajado, casi feliz. «Señorita Clara», llamó el ama de llaves, «¿no le gustaría quedarse a comer? Hice esas enchiladas que tanto le gustan al patrón». Clara dudó por un momento, su profesionalismo luchando contra algo más personal. «No sé si sería apropiado». «Por favor», Ricardo se encontró diciendo, sorprendiéndose a sí mismo, «has sido más que una trabajadora social para nosotros. Eres casi familia». La palabra familia flotó en el aire cargada de significados. Clara miró a Florencia en sus brazos, a Mateo en el regazo de Ricardo y a la expresión esperanzada en el rostro de él. «Está bien», accedió finalmente sonriendo, «pero solo porque esta pequeña no quiere soltarme». La comida transcurrió en una atmósfera ligera y agradable, con conversaciones que iban mucho más allá de las formalidades profesionales. Clara compartió historias de su propia experiencia con la adopción. Ricardo habló sobre sus planes para el futuro con los gemelos, y doña Lupita ocasionalmente añadía sus propias observaciones sabias. Cuando Clara finalmente se despidió, ya a media tarde, algo había cambiado sutilmente entre ellos. Una conexión que iba más allá de la relación profesional, pero que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. «Volveré la próxima semana», dijo ella en la puerta, «pero si necesitas algo antes...». «Lo sé», completó Ricardo sonriendo. «Tengo tu número». Después de que ella partió, Ricardo volvió junto a los gemelos que dormían pacíficamente. Mirando sus rostros serenos, pensó en Elena, en sus elecciones, en su amor incondicional, y, por primera vez, se permitió pensar también en el futuro. Un futuro que comenzaba a adquirir nuevos colores y posibilidades. La noticia sobre el verdadero origen de los gemelos se extendió rápidamente por la familia Mendoza. En una lluviosa mañana de domingo, Ricardo recibió una llamada inesperada de su madre, Beatriz. «Hijo», su voz sonaba diferente, entrecortada. «Tu padre y yo nos gustaría conocer a nuestros nietos, los verdaderos nietos Mendoza». Ricardo sintió una mezcla de emociones. La misma familia que había rechazado a los niños ahora quería acercarse, solo porque descubrieron que compartían su sangre. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Era Clara, empapada por la fuerte lluvia que caía. «Disculpa por aparecer sin avisar», dijo con gotas escurriendo por su rostro, «pero necesitamos hablar de algo urgente». «Mamá, tengo que colgar», Ricardo habló al teléfono. «Hablamos después». Después de buscar una toalla para Clara y pedir a doña Lupita que preparara un té caliente, Ricardo notó la expresión preocupada en el rostro de la trabajadora social. «¿Qué pasó?», preguntó, sentándose a su lado en el sofá. Clara respiró profundo. «Eduardo, tu hermano, presentó una solicitud de investigación sobre la capacidad del hospital para mantener el secreto sobre procedimientos médicos. Está cuestionando cómo Elena logró ocultar el embarazo y alegando negligencia médica». Ricardo sintió que se le helaba la sangre. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? «Aparentemente», Clara continuó, sus manos apretando la taza de té que doña Lupita acababa de traer,
Quiere usar esto como base para cuestionar la legitimidad de los bebés. Si logra probar que hubo irregularidades en el procedimiento. No puede hacer eso, Ricardo se levantó exasperado. Son mis hijos. El ADN lo comprueba. Clara también se levantó poniendo una mano en su brazo. Ricardo, cálmate. Estoy aquí justamente para ayudar. Tengo contactos en el departamento jurídico del DIF que pueden asesorarnos. El llanto de Florencia interrumpió la conversación. Clara, ya familiarizada con la rutina de la casa, instintivamente se dirigió a la habitación de los bebés. Ricardo la siguió, observando cómo tomaba a su hija en brazos con natural desenvoltura. Pequeña, Clara susurró a Florencia, que inmediatamente se calmó en sus brazos. Todo está bien. Tu papá no dejará que nada les pase a ti y a tu hermano. Ricardo observó la escena, sintiendo que algo despertaba en su pecho. La forma en que Clara se relacionaba con los gemelos, su compromiso que iba más allá de lo profesional, la manera en que se preocupaba verdaderamente por ellos. Clara, la llamó suavemente. ¿Por qué viniste personalmente a avisarme sobre esto? Podrías haber llamado. Ella continuó meciendo a Florencia, pero sus mejillas se sonrojaron levemente. Yo me preocupo por ustedes. Más de lo que debería, probablemente. El momento fue interrumpido por Mateo, que también comenzó a llorar. Ricardo lo tomó en brazos, y por unos minutos permanecieron así, cada uno con un bebé, en un silencio cómodo, llenado solo por el sonido de la lluvia en la ventana. ¿Sabes? Clara rompió el silencio. Cuando me asignaron este caso pensé que sería solo un seguimiento de rutina más. Pero algo en tu historia, en cómo abrazaste a estos bebés incluso antes de saber que eran tus hijos biológicos, eso me tocó de una manera diferente. Ricardo se acercó a ella, aún con Mateo en brazos. Tú cambiaste nuestras vidas, Clara. Trajiste luz cuando todo parecía oscuro, y no hablo solo como trabajadora social. Sus miradas se encontraron, cargadas de palabras no dichas. Florencia, ya dormida en los brazos de Clara, soltó un pequeño suspiro, como si aprobara el momento. Ricardo, Clara comenzó, su voz temblando levemente. Necesito mantener el profesionalismo. No puedo. Lo sé, la interrumpió él gentilmente. Pero cuando todo este proceso legal termine, cuando ya no seas nuestra trabajadora social oficial, el sonido del celular de Ricardo cortó el momento. Era Eduardo. Hermanito. La voz de su hermano sonaba fría del otro lado de la línea. Imagino que ya estás enterado de mis acciones legales. No es nada personal, solo negocios. La reputación de la familia está en juego. ¿Negocios? Ricardo respondió, su voz controlada a pesar de la ira. Son mis hijos, Eduardo. Tus sobrinos. Son el resultado de una situación irregular que puede manchar el nombre Mendoza, replicó Eduardo. Aún hay tiempo de resolver esto discretamente. Piénsalo bien. Ricardo colgó el teléfono sin responder. Se volvió hacia Clara, que aún sostenía a Florencia protectoramente. Vamos a luchar, dijo ella, antes incluso de que él hablara algo. Tengo una reunión mañana con el equipo jurídico. No dejaré que nada les pase. En ese momento, mirando a Clara con su hija en brazos, a Mateo durmiendo en sus brazos, Ricardo sintió una certeza que no tenía desde hacía mucho tiempo. Independientemente de las tormentas que vinieran, había encontrado su puerto seguro. Y esta vez, no estaba solo en la batalla. La lluvia seguía cayendo afuera, pero dentro del apartamento, a pesar de las preocupaciones, había una sensación de calidez y protección. Una nueva familia se estaba formando, aunque aún no pudieran admitirlo en voz alta. La transición a la nueva trabajadora social, la LIC. Marina Santos ocurrió sin problemas, pero la ausencia de Clara era sentida por todos en el apartamento. Incluso los gemelos parecían más inquietos, como si percibieran el cambio en la dinámica familiar. En una tarde particularmente tensa, Ricardo recibió una llamada inesperada de Beatriz Almeida, la amiga de Elena, que había revelado la verdad sobre los gemelos. Ricardo, su voz sonaba urgente. Encontré algo en la antigua laptop de Elena, algo que puede cambiarlo todo. Media hora después, Beatriz llegaba al apartamento cargando una laptop antigua. Sus manos temblaban mientras la encendía. Elena mantenía un diario digital, explicó ella.
Encontré entradas detallando todo el proceso de la fertilización, sus consultas médicas y, más importante, correos electrónicos intercambiados con Eduardo. Ricardo sintió que se le helaba la sangre. ¿Correos con mi hermano? Beatriz asintió, abriendo una carpeta de mensajes. Eduardo lo sabía, Ricardo. Sabía de todo el embarazo de Elena. De hecho, él la ayudó a ocultártelo. Las siguientes horas fueron dedicadas a la lectura de docenas de correos electrónicos intercambiados entre Elena y Eduardo. En ellos, su hermano aparecía como un confidente improbable, alguien a quien Elena recurrió cuando descubrió su condición. «Querido cuñado», decía uno de los correos de Elena, «sé que no estás de acuerdo con mi decisión de ocultarle el embarazo a Ricardo, pero agradezco tu apoyo. Él nunca aceptaría verme arriesgar mi vida así, aunque sea para realizar nuestro sueño de tener hijos». La respuesta de Eduardo era igualmente reveladora. «Elena, como empresario, te digo que tu decisión es irracional. Pero como alguien que ha visto cuánto tú y mi hermano han sufrido intentando tener hijos, entiendo tu elección. Seguiré ayudando a mantener el secreto, pero debes saber que no estoy de acuerdo con esto». Ricardo se dejó caer en el sofá, aturdido. ¿Por qué entonces? ¿Por qué está haciendo todo esto ahora? Beatriz dudó antes de responder. «Hay más, Ricardo». Elena dejó una carta para Eduardo también, pidiéndole que protegiera a los niños si algo le pasaba a ella. Él lo prometió, pero claramente no cumplió su palabra. En ese momento sonó el interfón. Era Clara, pareciendo agitada. «Ricardo, disculpa por venir sin avisar, pero descubrí algo sobre Eduardo que necesitas saber». Cuando Clara entró y vio a Beatriz con la laptop, sus ojos se agrandaron. «Ya lo sabes, ¿verdad? ¿Sobre la participación de Eduardo?» «Acabamos de descubrirlo», respondió Ricardo, «pero parece que tú tienes más información». Clara se sentó, su rostro serio. «Eduardo está siendo presionado, Ricardo. No por la familia, sino por inversionistas. Mendoza Enterprises está al borde de una fusión multimillonaria, pero la empresa interesada exige que no haya ningún escándalo familiar que pueda afectar la reputación del grupo». «Así que es eso», murmuró Ricardo. «Está eligiendo el dinero sobre la familia, de nuevo». «Hay más», continuó Clara. «Como ya no soy la trabajadora social oficial del caso, puedo contarte. Eduardo intentó sobornar a empleados del DIF para conseguir información privilegiada. Tenemos todo documentado». Ricardo se levantó abruptamente, tomando sus llaves. «Necesito hablar con mi hermano, ahora». «Voy contigo», dijo Clara sin dudar. «Yo me quedo con los gemelos», se ofreció Beatriz. «Se lo debo a Elena». El trayecto hasta la oficina de Eduardo se hizo en un silencio tenso. En el elevador, Clara sostuvo la mano de Ricardo brevemente, un gesto de apoyo que decía más que las palabras. Encontraron a Eduardo en su oficina, aparentemente esperándolos. «Imaginé que vendrías», dijo él sin levantarse. «Lo descubriste todo, ¿no es así?» «¿Por qué, Eduardo?», preguntó Ricardo, su voz cargada de dolor. «Tú lo sabías todo. Ayudaste a Elena. Prometiste proteger a mis hijos». Eduardo finalmente se levantó, pareciendo súbitamente más viejo. «No lo entiendes, Ricardo. Esta fusión es la oportunidad de transformar Mendoza en una empresa global. Miles de millones en juego. Y entonces aparecen estos bebés, sacando a la luz una historia que debería haber permanecido enterrada. «Son tus sobrinos», explotó Ricardo. «Sangre de tu sangre. ¿Cómo puedes poner el dinero por encima de eso?» «Porque es lo que siempre hemos hecho», gritó Eduardo de vuelta. «Esta familia fue construida sobre decisiones difíciles, sobre elegir el imperio por encima de los sentimientos». Clara, que observaba todo, decidió intervenir. «Señor Mendoza, tengo aquí evidencias de sus intentos de soborno. Si continúa con este proceso contra su hermano, todo esto saldrá a la luz. El escándalo que tanto teme será inevitable». Eduardo se desplomó en su silla, derrotado. «No lo entiendes. Ya firmé contratos preliminares. Si la fusión no se concreta, perderemos millones». «Entonces tal vez», dijo Ricardo, su voz más suave ahora, «sea hora de que los Mendoza aprendan que algunas cosas son más importantes que el dinero». El silencio que siguió fue ensordecedor. Afuera,
El sol comenzaba a ponerse, pintando la oficina con tonos anaranjados que parecían simbolizar el fin de una era y el inicio de otra. La mañana siguiente a la confrontación con Eduardo, Ricardo despertó con el sonido familiar de los gemelos. Al entrar en su habitación, encontró a doña Lupita ya cambiando a Mateo, mientras Florencia jugaba en su cuna. «Patrón», dijo el ama de llaves con su manera maternal, «la señorita Clara llamó muy temprano. Dijo que tiene noticias importantes». El corazón de Ricardo se aceleró al escuchar su nombre. Desde la noche anterior, cuando se separaron después de la conversación con Eduardo, no habían hablado. El momento intenso que compartieron parecía haber cambiado algo entre ellos, haciendo más difícil mantener la distancia profesional que las circunstancias aún exigían. Después del desayuno, Ricardo recibió un mensaje de Eduardo pidiendo un encuentro en el café donde solían tomar café juntos cuando eran niños. El lugar, un pequeño establecimiento familiar en la colonia Roma, guardaba recuerdos de tiempos más simples. Al llegar, encontró no solo a Eduardo, sino también a sus padres. Beatriz Mendoza, elegante como siempre, sostenía una carpeta de documentos. Augusto, su padre, parecía haber envejecido años en pocos días. «Hijo», comenzó Beatriz, «tu hermano tiene algo que decir». Eduardo carraspeó, visiblemente incómodo. «Retiré todas las acciones legales y pedí mi renuncia a la presidencia de Mendoza Enterprises». Ricardo casi derrama su taza de café. «¿Qué?» «La fusión», continuó Eduardo, «era más sobre mi ego que sobre el bien de la empresa. Elena, ella intentó mostrarme esto. En los últimos mensajes que intercambiamos, hablaba sobre cómo el dinero y el poder habían consumido a nuestra familia. No puedo seguir siendo parte de eso». Augusto Mendoza, que hasta entonces había permanecido en silencio, se manifestó por primera vez. «Tu madre y yo hemos hablado mucho, Ricardo. Lo que hicimos, cómo reaccionamos ante los gemelos, no fue digno del amor que Elena tenía por esta familia. Por eso», completó Beatriz, abriendo la carpeta, «queremos hacer esto oficial. Aquí está el documento reconociendo a Mateo y Florencia como legítimos herederos Mendoza, con todos los derechos y privilegios que eso implica». Ricardo miró los papeles, emocionado. «No se trata de dinero o herencia. Lo sabemos», interrumpió su madre suavemente. «Se trata de familia, de amor. Elena siempre lo supo mejor que todos nosotros». En ese momento, el celular de Ricardo vibró con un mensaje de Clara. «Necesito verte. Estoy en el parque cerca de tu casa. Tengo que irme», dijo él, levantándose. «Pero gracias por todo». «Vas a encontrarte con ella, ¿verdad?», preguntó Eduardo, una pequeña sonrisa en sus labios. «La trabajadora social. Elena estaría feliz de saber que encontraste a alguien así». Ricardo no respondió, pero su sonrisa lo decía todo. En el parque encontró a Clara sentada en una banca, observando a los niños jugar en el área de juegos. Al verlo, sus ojos se iluminaron. «El caso fue oficialmente cerrado», dijo ella tan pronto como él se sentó. «La nueva trabajadora social dio el dictamen final aprobando tu custodia definitiva de los gemelos». «Clara», comenzó Ricardo, pero ella lo interrumpió. «Déjame terminar. Ya no estoy oficialmente ligada a tu caso. No hay más conflictos éticos o profesionales. Y yo ya no puedo fingir que lo que siento por ti es solo preocupación profesional». Ricardo tomó sus manos, sintiendo cómo temblaban levemente. «Desde el primer día, cuando entraste a mi casa, algo cambió. Trajiste luz de vuelta a mi vida, Clara. No solo para mí, sino también para Mateo y Florencia. Ellos son increíbles», sonrió Clara, lágrimas brillando en sus ojos. «Y tú eres un padre maravilloso. Elena estaría orgullosa». «¿Sabes?», dijo Ricardo acercándose más, «creo que Elena sabía que esto pasaría. En su carta me pidió que me permitiera ser feliz de nuevo, como si supiera que alguien especial cruzaría mi camino». Clara apoyó su frente en la de él, un gesto íntimo y lleno de promesas. «Aún tenemos mucho que construir, mucho que conocer el uno del otro. Y tenemos todo el tiempo del mundo para eso», completó Ricardo, antes de finalmente hacer lo que deseaba desde hacía semanas: besarla. El beso fue suave, lleno de promesas y posibilidades.
Al separarse, Clara sonrió. Los gemelos deben estar esperándote. Esperándonos, corrigió Ricardo. Si quieres ser parte de este viaje. No hay nada que quiera más, respondió ella, entrelazando sus dedos con los de él. Juntos caminaron de vuelta al apartamento, donde Mateo y Florencia los esperaban. Una nueva familia se estaba formando, construida sobre cimientos de amor, verdad y segundas oportunidades. Y en algún lugar, Elena sonreía, sabiendo que su último acto de amor había dado frutos mucho más allá de lo que había imaginado. 6 meses pasaron desde aquel día en el parque. El apartamento de Ricardo, antes tan silencioso y formal, ahora rebosaba de vida. Los gemelos, ya con casi un año, llenaban los ambientes con risas y pequeñas aventuras. En una mañana de sábado particularmente especial, Ricardo observaba a Clara, preparando el desayuno con Mateo en su regazo, mientras Florencia jugaba con sus bloques de colores en la alfombra de la sala. La escena doméstica, tan simple y al mismo tiempo tan significativa, hizo que su corazón rebosara de gratitud. Amor, llamó Clara usando naturalmente el apodo cariñoso que había surgido entre ellos. Tu mamá llamó. Quiere saber si podemos llevar a los gemelos a comer a la mansión hoy. La relación con la familia Mendoza se había transformado completamente en los últimos meses. Beatriz y Augusto eran abuelos presentes y dedicados, compensando el tiempo perdido con amor incondicional. Incluso Eduardo, después de dejar la presidencia de la empresa familiar, se había reconectado con su lado más humano, convirtiéndose en un tío cariñoso y presente. Claro, respondió Ricardo, tomando a Florencia en brazos cuando ella vino tambaleándose en su dirección. Pero antes, tenemos algo importante de qué hablar. Clara colocó a Mateo en su sillita y se sentó en el sofá, curiosa. Ricardo puso a Florencia junto a su hermano y se sentó al lado de Clara, tomando sus manos entre las suyas. Estos últimos meses han sido los más felices de mi vida desde que Elena partió, comenzó él. Verte con los gemelos, la forma en que nos convertimos en una familia, es más de lo que jamás soñé tener de nuevo. Clara apretó sus manos emocionada. Ricardo, déjame terminar. Él sonrió nervioso. Ayer cuando acosté a los gemelos, Florencia dijo su primera palabra. ¿Sabes cuál fue? Clara negó con la cabeza, lágrimas ya formándose en sus ojos. Mamá, reveló Ricardo, mirándote a ti. Y en ese momento me di cuenta de que no quiero esperar más. Levantándose, Ricardo sacó una pequeña caja del bolsillo y se arrodilló frente a ella. Clara Olivares, ¿aceptas oficializar lo que nuestros corazones ya saben? ¿Aceptas ser mi esposa y la madre oficial de nuestros hijos? Clara cubrió su boca con las manos, lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. Los gemelos, como si entendieran la importancia del momento, aplaudían y reían en sus sillitas. Sí, respondió ella entre sollozos de alegría. 1000 veces sí. El anillo, un delicado solitario con zafiros a los lados, las piedras favoritas de Clara, se deslizó perfectamente en su dedo. Cuando se besaron, los gemelos comenzaron a aplaudir aún más fuerte, creando una banda sonora perfecta para el momento. Doña Lupita, que observaba discretamente desde la cocina, secó sus propias lágrimas. La señora Elena debe estar feliz ahora, murmuró para sí misma. Su familia está completa. La comida en la mansión Mendoza se transformó en una improvisada fiesta de compromiso. Beatriz, al ver el anillo en el dedo de Clara, abrazó a su futura nuera con genuino afecto. «Bienvenida oficialmente a la familia, querida», dijo ella emocionada, «aunque ya eres parte de ella desde hace mucho tiempo». Eduardo, que estaba presente con su esposa, levantó una copa en un brindis. «Por la familia», declaró, «y por las segundas oportunidades que la vida nos da». Más tarde, esa noche, después de acostar a los gemelos, Ricardo y Clara estaban en el balcón del apartamento, observando la ciudad iluminada. Clara jugaba con el anillo en su dedo, aún acostumbrándose a su presencia. «¿Sabes?», dijo ella, apoyando su cabeza en el hombro de Ricardo, «cuando me asignaron este caso, nunca imaginé que encontraría mi propia familia». Ricardo besó su frente cariñosamente. Elena siempre decía que el amor tiene sus propios planes. Creo que tenía razón.
¿Aún la extrañas?, preguntó Clara suavemente. Siempre la extrañaré, respondió él honestamente, pero de una forma diferente ahora. Ella me dio 2 regalos increíbles, nuestros hijos y la capacidad de amar de nuevo. Clara sonrió comprensiva. Y yo estaré eternamente agradecida con ella por eso. En la habitación de los gemelos, una brisa suave meció las cortinas, haciendo que la luz de la luna bailara sobre las cunas. Las mantas con las letras M y F, ahora guardadas como recuerdo, reposaban dobladas sobre un estante, junto con la carta de Elena y una foto de ella sonriendo. El amor, en sus múltiples formas, había transformado una historia de pérdida en un viaje de descubrimientos y nuevos comienzos. Y mientras Ricardo y Clara planeaban su futuro juntos, los gemelos dormían tranquilamente, protegidos por el amor de 2 madres, una en el cielo y otra en la tierra, y un padre que había aprendido que el corazón tiene una capacidad infinita de amar. Un año después, el jardín de la mansión Mendoza estaba decorado con flores blancas y azules para la boda de Ricardo y Clara. Los gemelos, ahora con 2 años, vestían ropitas que combinaban con la decoración. Mateo en un pequeño traje azul marino y Florencia en un vestidito blanco con detalles en azul. La ceremonia fue planeada para ser íntima, solo con familia y amigos cercanos. En el altar improvisado entre los árboles centenarios del jardín, Ricardo esperaba ansiosamente, teniendo a Eduardo como padrino a su lado. «Nunca pensé que estaría aquí de nuevo», confesó Ricardo a su hermano, «creyendo en el amor, formando una nueva familia». Eduardo sonrió, ajustando la corbata de su hermano. «Elena lo sabía, Rick. Ella siempre supo que encontrarías el camino de vuelta a la felicidad». La música comenzó a sonar suavemente, y todos los invitados se giraron para ver a Florencia entrando primero, esparciendo pétalos de flores por el camino, seguida por Mateo, que llevaba los anillos con toda la seriedad que un niño de 2 años podía reunir. Y entonces, Clara apareció. Su vestido, elegante y sencillo, parecía capturar la luz del sol de la tarde, pero era su sonrisa lo que verdaderamente iluminaba el momento. Beatriz Mendoza la acompañaba hasta el altar, una elección que simbolizaba la completa aceptación de Clara en la familia. Durante los votos, no había un ojo seco en el jardín. «Ricardo», comenzó Clara, su voz entrecortada por la emoción, «cuando entré en tu vida como trabajadora social, nunca imaginé que encontraría mi destino. Tú, Mateo y Florencia, me enseñaron que la familia no es solo sobre lazos de sangre, sino sobre elecciones diarias de amor y dedicación. Prometo honrar la memoria de Elena siendo la mejor madre posible para nuestros hijos y la mejor compañera para ti». Ricardo respiró profundo antes de comenzar sus votos. «Clara, tú trajiste luz de vuelta a mi vida cuando pensaba que viviría para siempre en las sombras. A través de tus ojos, aprendí que el amor tiene muchas formas y que el corazón siempre tiene espacio para más. Prometo construir contigo una historia de amor de la que nuestros hijos se sentirán orgullosos de contar». Cuando se intercambiaron los anillos, Mateo y Florencia corrieron a abrazar a sus padres, transformando el momento solemne en una escena conmovedora de amor familiar. Durante la recepción, doña Lupita, que se había vuelto parte indispensable de la familia, cuidaba de los gemelos mientras los novios bailaban su primer vals como marido y mujer. «Mira», comentó ella con Beatriz, «cómo los pequeños se parecen a la señora Elena, pero tienen el cariño de la señora Clara». Beatriz asintió emocionada. Es como si Elena hubiera planeado todo esto. Dejó a sus hijos en las manos correctas y aún aseguró que Ricardo encontrara a alguien especial para amar. Más tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Ricardo y Clara encontraron un momento tranquilo para ellos en el jardín. «Tengo una sorpresa para ti», dijo Clara, sus manos entrelazadas con las de él. «Quería esperar el momento adecuado para contarte». Ricardo la miró con curiosidad. «Estoy embarazada», reveló ella, sus ojos brillando. «Vamos a tener otro bebé». Ricardo la abrazó fuerte, lágrimas de alegría corriendo por su rostro. «Un nuevo Mendoza para nuestra familia». «De hecho», Clara sonrió, «son 2, gemelos como Mateo y Florencia». Ricardo rió, maravillado con las vueltas que daba la vida. «Elena debe estar riendo ahora.
Ella siempre decía que los gemelos eran una bendición doble. Esa noche, después de que la fiesta terminó y los gemelos finalmente se durmieron, Ricardo y Clara estaban en el balcón de su apartamento, ahora oficialmente el hogar de ellos. ¿Sabes qué es lo que más me emociona?, dijo Clara, acariciando su vientre aún imperceptible. Es que nuestros hijos se tendrán los unos a los otros. Mateo y Florencia serán hermanos mayores maravillosos. Nuestra familia, Ricardo sonrió, abrazándola por detrás, es la prueba de que el amor siempre encuentra un camino, incluso a través del dolor, incluso a través de la pérdida. El amor se reinventa, completó Clara, se transforma y crece. En la habitación de los gemelos, la foto de Elena parecía sonreír más brillante esa noche. La historia que había comenzado con dolor y misterio se había transformado en un viaje de amor, perdón y nuevos comienzos. Y así, bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, una familia celebraba no solo una boda, sino la certeza de que el amor, en sus infinitas formas, tiene el poder de sanar, transformar y crear nuevos comienzos. Porque al final, como Elena siempre supo, el amor es la fuerza más poderosa que existe, y cuando permitimos que nos guíe, ocurren milagros.